Hola supervivientes, bienvenidos de nuevo a Arca Salvaje. Hoy les traemos 3 trucos increíbles de supervivencia que pueden salvarles la vida en situaciones extremas. Vamos a convertir objetos cotidianos en herramientas esenciales. Vamos a ello. Vamos a transformar esta simple lata en una herramienta, un artículo muy eficaz para esos casos en los que nos vamos de camping. Vamos a ver qué hacemos. Este primer artículo que vamos a realizar, que vamos a construir con esta simple lata de aluminio encontrada, vamos a fabricar con esta lata un hornillo práctico con el que vamos a poder cocinar, hacer fuego. Tan simple como tomar la lata, clavar a una altura considerada. Vamos a desgastar un poco el filo, sí, pero vale la pena, vale la pena. Hasta aquí. Posterior, vamos a abrirla por acá, tratando de que no pierda la forma un poco, tal vez la lata. Posterior, vamos a abrirla como si fuera hacer una cajita. Es eso realmente lo que necesitamos. Nada más. Cosa sencilla, cosa rápida. De esta manera tenemos aquí un hornillo. ¿Cómo es que funciona este hornillo? ¿Cómo es de que esto me va a ayudar? Pues tan fácil como introducir en la parte de adentro el material que nosotros queremos que se prenda el fuego, y justo con esto podemos cocinarlo. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba saldrá la llama con el cual podemos sostenerla, o simplemente hacer fuego y mantenerla aquí. Ahora, que si queremos no solo tener el fuego aquí protegido, también podemos crear el hornillo para seguir cocinando. Ahora lo que queremos hacer es un hornillo. Vamos a ayudarnos con estas latas para crear un hornillo. Bien, tomando una altura adecuada, más o menos 4 centímetros, ¿saben?
Ya cuando terminemos todo esto, de hacerle sus orificios, el orificio del centro, en la parte de adentro vamos a colocar un poco de algodón. Esto simplemente para que la flama dure más, simplemente para eso. Entonces vamos a cortar un poco de algodón, vamos a sellarlo y tenemos nuestro hornillo. ¿Cómo funciona este hornillo? Este hornillo vamos a poner un poco de alcohol líquido flamable por este orificio. Después de eso, solo calentamos un poco la parte inferior para que pueda encender, porque si no, no va a prender. Calentamos un poco, prendemos y va a prender solo la flama del centro. En cuanto empiece el alcohol a evaporar, saldrá por estos orificios que hicimos aquí a un lado. Posterior, en la parte del centro, solo la podemos tapar con una moneda, una piedra, y el fuego saldrá por aquí, teniendo así nuestro hornillo. Es un hornillo muy práctico, muy fácil de hacer. Si no tenemos tanto tiempo, podemos crear algo así, un hornillo más, convirtiendo objetos comunes en objetos o herramientas de supervivencia. ¿Cuántas veces has querido encender el fuego en situaciones muy diversas, en las cuales el viento, el agua, la humedad son factores en los que no te van a dejar encender un fuego? En Amazon venden una especie de antorcha, esta cajita no más grande de un móvil, la cual jalas de un cordón y automáticamente enciende en cualquier temperatura si hay viento, solo que salen bastante caras, bastante caras. Algunas llegan a costar arriba de los $50 y son bastante caras. Pero para esto se puede crear esto, que es prácticamente lo mismo, solo que son con herramientas cotidianas. Vamos a ver cómo se hace. Ya tenemos el primero, vamos a hacer uno más, ahora con 4, ya no con 3, ahora vamos a hacerlo con 4. Vamos a ver qué tal nos funciona, vamos a ver qué tal nos queda con los 4. Cortemos un poco de la rasgadera de estos cerillos. Y un poco de la cinta. Esto es para que cuando jalemos el cordón no se rompa. Listo. Ya lo tenemos. Ahora solo doblamos y tenemos listo el gatillo. Vamos a cortar un poco de cordón de este yute. Nudo simple, solo para que no se barra. Lo pasamos por el medio. Ya lo tenemos. Vamos a colocarlo. Colocaremos los 4 cerillos encima
los 4. A ponerlo en orden. Logremos jalar el cordón. Quede bastante firme. Ya nada más un poco más de cinta en la parte de abajo. Solo para sujetarla. Solo para sujetarla. Un poco de fricción. Y listo. Aquí lo tenemos. Esta es la manera de hacerlo. Vamos a envolverlo un poco, tal vez, o dejarlo solo, pero se me ocurre dejarla poner un poco de esta servilleta, igual haciendo lo mismo, haciendo exactamente lo mismo. Un poco de vaselina. No se trata de empaparlo, se trata solo de poner un poco de él, ya que es bastante flamable, contiene petróleo y es bastante flamable. En este procedimiento solo vamos a envolver, vamos a enrollarlo. Es lo único que queremos, enrollarlo. De esta manera. Aquí vamos a cortar el excedente de papel. Nos queda de esta manera. Ahora podemos dejarlo de esta manera o podemos envolverlo en plástico. Podemos meterle cera, que se empape de cera, para que se vuelva impermeable, o dejarlo en un plástico como un pedazo de bolsa, pedazo de plástico. Toca solo que hagas el tuyo y verás cómo funciona. Pues ahí lo tienen, Survivors. Así es como nos quedó. Ahora vamos a ver qué tanto funciona. Tomamos el gatillo y jalamos. Y ahí lo tienen. Se incendia rápidamente. Pues listo, Survivors. Ahí lo tienen. Objetos comunes. Transformarlos en herramientas que siempre nos van a poder servir. No olviden suscribirse, compartirlo. Y gracias. Y Survivors, cuídense. Cuídense y sobrevivan. Nos estamos viendo por algún lugar. Vámonos.